La verdad es que fue mi primer gran flechazo profesional, la medicina china. Yo ahora explico los 5 elementos de medicina china, que es algo muy holístico, y hablo de insulina, hablo de lectina, hablo de páncreas, cortisol, hablo de dopamina, hablo de serotonina. Todo es lo mismo y yo no sé si nos hemos dispersado un poco, Sí. ¿no? Poniéndole nombres diferentes a lo Eso mismo. es, duerme mal, tiene resistencia a la insulina, tiene un problema intestinal, entonces el pensar que eso a nivel sistémico no está influyendo en el dolor es ser muy optimista, ¿no? Claro. Diferentes lenguajes, misma realidad, ¿no? Ah. El elemento fuego en medicina china es Shen, parte emocional, y vasos sanguíneos. Multitud de estudios ahora que hablan de que ciertas emociones afectan a la célula endotelial y eso predispone a patología cardiovascular. Así debería decirlo, yo pincho mejor con tu método que cuando me saco el ecógrafo al lado, ¿eh? Es una frase que yo repito mucho en los cursos, joder con los chinos, ¿no? Al fin y al cabo es un proceso donde hay paciente, tus propias creencias y el nexo de la comunicación entre ellos. Yo creo que hay que ser consciente de nuestra ignorancia, por mucho que Sí, estudiemos, sí, y cuanto antes seamos conscientes de nuestra ignorancia y ponernos a servicio de esa ignorancia, mejor, porque al final lo otro es ego y ya estamos todos en el mismo camino de aportar nuestro granito de arena al mundo de la ignorancia. Vamos con un nuevo episodio del podcast de Moving Minds y hoy estamos eufóricos porque vamos a aprovechar que Juan Miñano viene a realizar la tercera edición del curso de su formación de electroneuroacupuntura aquí a Mallorca. Es la tercera edición y la verdad es que lo ha petado en las tres, ¿vale? Esperemos que no sea la última y que sigamos con esta colaboración porque nos enriquece mucho en una isla que nos cuesta tanto traer buenos formadores, pues que puedan venir los mejores, ¿no? Y por eso optamos por él, al principio de abrir nosotros. Nada, lo presento para el que no lo conozca, que creo que debe ser muy poca gente. Juan Miñano es el creador del método de electroneuroacupuntura, autor de diferentes libros también, o un libro, ¿no? De puntos gatillos. Y nada, yo solo quiero hacer una pequeña introducción, le iré haciendo una serie de preguntas, yo como alumno, ¿vale? Porque después de ciertos años de trabajo, sobre todo destaco la cantidad de cursos que he hecho, ¿no? Mucha pasta invertida en formación y tu curso me rayó, ¿no? Porque ya después de tanto tiempo empiezas a ver que los fisios le decimos a lo mismo de diferentes maneras, ¿no? Y fue al conocer tu método, ¿no? Cuando empecé a ver que los puntos neurales donde pasan los nervios que utilizamos en neuromodulación coinciden con los puntos de acupuntura que en medicina tradicional china llevan conociéndose de hace miles de años. Luego esto coincide con los meridianos de acupuntura que coinciden con los sistemas miofasciales, ¿no? Yo había hecho cadenas musculares con Busquet, había leído los libros de Myers, y tú nos hablas de los artículos de Lavín, que lo mezcla todo también, ¿no? Que al fin y al cabo me rayó la cabeza el ver que haces tan sencillo algo tan complejo, ¿no? Ahora que está de moda los sistemas complejos en el cuerpo humano. Y nada, y quiero aprovechar pues para difundir un poco y que nos cuentes en qué consiste y sobre todo cómo llegaste a unir todo eso, ¿no? Para hacerlo tan fácil. Bueno, primero agradecerte la confianza porque fuiste tú el que primero contactó conmigo para venir aquí a Mallorca, yo te agradezco mucho. Al final cualquier alumno, cualquier persona que se interese por tu formación o por escucharte es gratificante, pero bueno, con una persona como tú, con tanto recorrido y demás, pues es doblemente gratificante. Y bueno, al final el cómo llegué al concepto siempre he sido muy inquieto. Yo siempre cuento que terminé fisioterapia en 2003 y acabé un poco perdido, no acabé con las ideas muy claras de por dónde tirar y estudié punción seca. Y en punción seca pues siempre se habla de... Bueno, en general en cualquier técnica se habla de acupuntura. Sabes que en Occidente, por lo menos en España, hay como un matiz ahí negativo a la acupuntura. Cuando siempre digo la palabra acupuntura al final es aguja y punción, no añade ningún matiz esotérico, pero bueno, parece que es como que hay que demostrar más veces que estás diciendo algo válido y que no estás hablando de chamanismo y demás. Y bueno, yo siempre tuve una parte rebelde y cuando en punción seca me hablaron mal de la acupuntura, pues estudié 4 años de medicina china. Entonces yo me pilló jovencito, con 20, 21 años, con mucho tiempo para estudiar, con la mente muy virgen, por así decirlo, y la verdad que fue mi primer gran flechazo profesional, la medicina china.
Y al poquito de terminar, empecé a dar clases de medicina china en una escuela exclusiva de medicina china, no de fisioterapia. Había fisioterapeutas, había médicos, había no sanitarios, había un poco pupurrí de todo. Y entonces me achiné mucho, entre comillas, ¿no? También como terapeuta me cambió mucho el perfil de paciente y demás, y la medicina china se convirtió en mi primera herramienta terapéutica. Pero siempre había una parte en mí occidental como que no era suficiente solo esa parte oriental del chi, de los meridianos. Había una parte occidental como que se negaba a solo quedarse con eso, ¿no? Entonces fui buscando diferentes vías de integrar esa información desde un lenguaje más occidental, más anatómico, más actual, sin desprestigiar lo otro. Y sabes que hasta hace unos años el sistema nervioso en España, por lo menos en fisioterapia no se estudiaba, era como estaba tal punto gatillo, el tendón, la bursa, lo que quieras, pero el nervio no lo estudiamos porque si luego no hay que tratarlo, hay que evitarlo, pues no. Claro. Entonces mi primera búsqueda de integración de acupuntura fue con punto gatillo. Y luego a partir pues, del boom de la fisioinvasiva, de la neuromodulación, de las técnicas ecoguiadas, pues me metí en ese mundillo y yo me acuerdo que en un curso en el que fui de alumno de neuromodulación, todo ecoguiado, mis apuntes de neuromodulación se convirtieron en punto de acupuntura. Yo me acuerdo que el profesor iba explicando el nervio femoral, el safeno, el radial, y yo iba poniendo bazo 6, bazo 10, bazo 11, IG11, y cuando terminó el curso dije, joder, es que no son 4 relaciones aisladas, es todo. Es todo. Todos los nervios tienen por lo menos un punto de acupuntura asociado. Y al principio fue para mi estudio, para prepararme mis apuntes de cómo abordar luego los pacientes. Y a partir de ahí pues fui desarrollando el método, como siempre decimos, no solo quedarnos en una traducción, porque si no al final haríamos lo mismo, lo único que al nervio radial, en vez de hablar de la arcada de Frost, hablaríamos de IG11, pero dices, ¿qué me aporta a mí esto? Y al final sigo haciendo lo mismo. Claro. Pues a partir de esa comunión, de esa relación, cómo poder enriquecer los tratamientos locales de neuromodulación, de invasiva, incluso manuales, con argumentos de acupuntura que están evidenciados y argumentados. Joder. Ahí fui desarrollando como un protocolo, un concepto, bueno, para enriquecer esos tratamientos, para abordar la otra parte, ¿no? Visceral, sistémica. Claro, ahora llegaremos ahí también, que por si fuera poco vas y después le metes la capa del PNI, ¿no? Es decir, ya ahí la medicina tradicional china, que tiene muy en cuenta el holismo, ¿no? La interrelación entre los sistemas, bazo, páncreas, estómago, etcétera, etcétera, ¿no? Y después se pone de moda también, hace relativamente poco, el PNI, ¿no? Entonces también le das una puntada de hilo a cómo ciertos síntomas se pueden interrelacionar, incluso se pueden abordar con ciertas técnicas, ¿no? Y le podemos dar al paciente, porque al fin y al cabo lo tuyo no es una técnica de enseñar a pinchar al paciente, ¿no? De una manera súper segura, sino que es una manera de entender ese sistema en el paciente, el abordar y el unir las alteraciones del músculo esquelético con alteraciones viscerales, ¿no? Pues eso también te vino un poquito más tarde, ¿no? Sí, claro, al final yo siempre digo que la electroneuroacupuntura es un nombre que sobre todo hace referencia a electroacupuntura y neuromodulación, pero es un resumen de mi camino y de mi trayecto en estos 22 años ya de que terminé la universidad, que cada vez que lo digo, no lo digas que suena muy mayor. Bueno, hay conceptos de osteopatía, hay conceptos de miofascial, hay conceptos de invasiva, por supuesto, pero también hay conceptos de PNI. Al final lo bonito de la medicina china es que estudies lo que estudies, sale reforzada. Yo cuando estudié PNI dije, yo no voy a hablar de que estudio medicina china porque voy a ser el rarito del grupo, ¿no? El holístico. Y al final, claro, dices, pues es que para mí la medicina china o la PNI es una medicina china neurofisiológica occidental con otro lenguaje, pero yo ahora explico los 5 elementos de medicina china, que es algo muy holístico, y hablo de insulina, hablo de lectina, hablo de páncreas, cortisol, hablo de dopamina, hablo de serotonina. Los ejes del estrés, es que al fin y al cabo son los grandes campos que aborda la PNI, ¿no? Es decir, el sistema bioquímico de los azúcares, de la inflamación, de los ejes de estrés, y todo eso también le metes y lo aunas en el... Claro, porque creo que es la realidad clínica. Yo creo que todos tenemos en consulta pacientes que vienen por un dolor de hombro o una lumbociática y haces el mejor abordaje posible con aguja del psoas o del plexo sacro o del nervio que sea, y el paciente no mejora todo lo que nosotros esperábamos, y a lo mejor ese paciente duerme mal, tiene resistencia a la insulina, tiene un problema intestinal. Entonces, el pensar que eso a nivel sistémico no está influyendo en el dolor es muy optimista, ¿no? Entonces, por lo menos plantearte que esa parte hay que tratarla, sea tú o alguien del equipo o alguien de confianza que pueda abordar eso con estilo de vida, con suplementación. Entonces, bueno, la medicina china también te permite aproximarte a eso. Igual, pues no es que no me valiera solo con el lenguaje de la medicina china, pero haber estudiado otra cosa como la PNI... Claro.
pues me ha enriquecido mucho y me ha anclado para mi mente occidental, porque por mucho que yo estudio medicina china, soy occidental y necesito un anclaje. Si solo me dices chi, me dices madera, tierra, hijo, madre, explotación, oposición, hay una parte de mí que dice... Claro, a mí me pasa igual, porque yo también estudié medicina china ahí en Barcelona, en Sant Joan de Déu, y me encantaba. Para mí era mi hobby, ¿no? Y va mucho más allá de poner agujitas, porque Claro. es un concepto muy amplio. Pero decía, wow, esto está muy bien, pero está basado en libros de que narran historias de los imperios y todo esto, ¿no? O sea, en esa época, en ese contexto, seguramente bien, pero llevado al día de Occidente, donde todo ha cambiado tanto, donde tenemos tanto abastecimiento y no tenemos necesidad de buscar las cosas de manera evolutiva, pues hay que darle un cambio, ¿no? Y ahí me quedé anclado y dije... Me encanta, pero me cuesta un poquito llevarlo a mis pacientes, Claro. ¿no? Y luego lo recuperé un poquito cuando te conocí y estudié tu método. Sí. Y luego también hay hemos hecho un par de episodios y en uno de ellos también le damos un vuelco un poco al sistema neurovegetativo, ¿no? Que para nosotros también como modulador de respuesta le damos mucha importancia, ¿no? Obviamente para ello, para abordarlo hay que cambiar hábitos, ¿no? Pero tú también tienes técnicas, ¿no? Para poder llegar a ello, incluso puntos que luego vemos que coinciden con ciertas máquinas en el mercado, ¿no? Que se utilizan con buenos resultados para neuromodular este sistema, ¿no? Sí, de hecho presentamos muchos artículos en las formaciones porque creemos que es necesario el dar ese anclaje, y uno de los artículos que más ilusión me hace presentar es que al final todo lo que hablamos del concepto de electroneuroacupuntura o de acupuntura de una visión occidental habla del sistema nervioso autónomo. Es decir, ya la aguja de por sí genera una activación o una modulación del sistema nervioso autónomo. Yo, como siempre digo de broma, incluso antes de ser pinchada, cuando la persona ve que te vienes con la aguja, ya la sudoración fría, la taquicardia, ya está teniendo reacción. La palidez ya es sistema nervioso autónomo. Pero luego hay, aparte de los puntos locales, puntos distales que son periféricos, que están muy cerca de vasos sanguíneos, de arteria, de vena, sistema linfático. Como tú dices, hay maquinaria hoy en día como la NESA, la neuromodulación no invasiva, que al final son puntos que están en la periferia que modulan el sistema nervioso autónomo. Que son los mismos puntos que tú enseñas en el curso, Eso, ¿no? Nosotros le nombramos con nombres chinos, entre comillas, pero hablamos, mira, este es el nervio radial, este es el nervio tibial, este es el nervio mediano. Sí. Luego hay puntos en la oreja, vago, que la oreja esté nervado por vago y por trigémino, que esos son dos pesos pesados. Sí. Luego tenemos tratamiento segmentario, que es trabajar toda la zona cercana a la cadena de ganglios paravertebral, la raíz dorsal del nervio raquídeo, o sea, todo lo que trabajamos a nivel metamérico, en osteopatía, en otras técnicas como la terapia neural, por ejemplo, también. Y luego abrimos la puerta a la parte visceral, ¿no? Que tanto a nivel de anamnesis, y ahí nos metemos un poco con suplementación, estilo de vida, como a nivel de agujas también, oye, que los puntos que los chinos describen a nivel ventral, que ellos lo llaman puntos mu ventrales, están en dermatomas que corresponden con la inervación del órgano. Es decir, el punto de hígado, los chinos dicen, está en el sexto espacio intercostal, en la línea vertical del pezón, hígado 14, pero es que eso está en el séptimo, en T7, T8, que es donde procede la inervación del hígado. Claro, o sea, al final está haciendo un estímulo... Que luego son zonas de dolor referido que se estudian en medicina y están en los libros de medicina. Y corresponden con punto de Chapman, con punto de... Sí, por eso te digo que al final todo es lo mismo y yo no sé si nos hemos dispersado un poco, ¿no? Poniéndole nombres diferentes a lo mismo. Eso es. A mí es una frase que me gusta mucho decir, el diferentes lenguajes, misma realidad, ¿no? Hay una frase que me dijeron en un curso así más holístico también de inducción somatoemocional con Pilat, que me dijo, bueno, a mí no, me dijeron en el curso, solo se encuentra lo que se busca, solo se busca lo que se conoce y solo se conoce lo que se ha estudiado. Wow. Y eso a mí se me quedó grabado a fuego, porque claro, si tú no conoces una parte, no la has estudiado, no la vas a buscar y lo vas... Normalmente, yo siempre digo, ante la ignorancia hay dos mecanismos. Uno es, asumo mi ignorancia, escucho al que a lo mejor controla más de un tema y a partir de ahí, que según cómo me lo haya compartido, lo que me haya presentado, pues emito una opinión o un juicio. O, sin conocer, emito un juicio. Que es normalmente lo que suele pasar, ¿no? Sí. Como no conozco la medicina china y encima hay problemas en la regulación, hay terapeutas que hacen cosas que no deben. Sí, y está de moda también demonizar un poquito ciertas... Entonces lo critico, ¿no? Porque yo a día de hoy, después de 22 años, que evidentemente ya me creo lo que hago, me sigo encontrando artículos y me sigo encontrando cosas que respaldan. Digo, no puede ser también que esto también... Bueno, es es que tú presentas en tu formación un mogollón de artículos que ponen en evidencia esas interrelaciones entre puntos de acupuntura, entre nervios, entre síntomas, y es verdad que también
nos cuesta mucho por la profesión que tenemos hacer ensayos clínicos porque cuestan un dineral, vamos desbordados de trabajo, pero usando la plausibilidad biológica es que todo coge mucha coherencia y mucho sentido, ¿no? Y es un poco también el problema también que se nos exige, a lo mejor, eso es un juicio mío, a los fisios hacerlo todo desde la evidencia, pero es que los pacientes que entran, muchos son no respondedores, ¿no? Que son como lo que hablamos, las cebras, ¿no? Claro. Que vienen a nosotros porque han ido a muchos sitios y no les ha ido bien el tratamiento, con lo cual hay que ir a hilar un poquito más y a utilizar unas heurísticas más complejas y a unir lo visceral con los meridianos, etcétera, etcétera, ¿no? Total, sí. O sea, el paciente que vemos en consulta, en muchos de ellos serían el criterio de exclusión para muchos estudios clínicos, ¿no? Por eso es que justamente nosotros tenemos que ver lo que no está dentro del gran grupo de lo que se estudia en un ensayo clínico, ¿no? Y es que eso, con la población tan grande que hay muchísima gente. Entonces, es la realidad de los fisios. Los que están en la campana de Gauss se curan solos, como aquel que hice, pero los que salen de la zona de dispersión, pues hay muchísimos y son los que nos vienen a ver a nosotros. Hablando un poco de frases que hablábamos antes también, ahora que nos ponemos metafóricos, y es una frase que también vi mucho en un compañero además que también es amigo, que es Samuel Pérez del Camino, que da clases de realidad virtual, pero él también es muy holístico y demás, y compartió un día una frase que me gustó mucho, que es: la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, ¿no? Y es verdad que hay muchas cosas que se nos escapan y que todavía ni nos planteamos buscar evidencia, porque y que no haya estudio de eso no significa que eso no tenga evidencia, claro, sino que todavía no se ha que estudiado. El método que utilizamos no sea el más adecuado para nuestra profesión. Pensemos que el método científico viene de testar fármacos, ¿no? Y que el cuerpo, es lo que tú has dicho, solo un paciente con ver una aguja ya tiene 1000 reacciones. Claro. Y nosotros como profesionales a veces incluso utilizamos esas reacciones como factores contextuales y ya sacarle un provecho a la sesión, ¿no? Y eso cómo se estudia en un artículo complejo, ¿no? Pero bueno, ahí estamos luchando con los pacientes cada día, ¿vale? Pues sobre todo tu formación, lo bueno que tiene es que desde que acabas el primer seminario ya estás haciendo abordajes súper seguros, súper prácticos. Obviamente en algunos pues sacas el ecógrafo, pero yo no sé si debería decirlo, yo pincho mejor con tu método que cuando me saco el ecógrafo al lado, ¿eh? A ver, yo el camino que seguí fue un poco diferente al perfil de fisioinvasiva habitual en España, ¿no? Que es estudio todo ecoguiado y al final a ver qué me cuentan estos chinos para 4 puntos. Yo lo estudié al revés y es verdad que lo que tú dices, cuando me compré el ecógrafo, estudié ecografía y digo, llevo 20 años o 15 pinchando bazo 6 y ahora lo pincho como nervio tibial ecoguiado y no lo cojo. Y ya estaba dando cursos. Y es verdad que dije... con tus puntos obtienes la respuesta que hay que obtener. Y al final lo que digo, yo siempre digo, la idea es conocer las dos... Si puedes conocer las dos maneras y luego tú elegir, decir, pues mira, esto me siento más seguro pinchándolo con ecógrafo y esto, pues a lo mejor lo hago más dinámico sin ecógrafo y poder elegir, tener las dos herramientas. Con ecógrafos, perfecto, yo no voy nunca en contra de ecografía. ¿Y quién nos iba a decir hace 20 años? No es el comentario de decir, ahora, que yo también digo que tener un ecógrafo, por mucho que te gastes 20.000, 30.000, 40.000 euros, eso ya no te hace ser buen ecografista. O sea, la ecografía es una herramienta muy difícil. La aprendizaje es bestial, necesitas muchas horas. Entonces, que ahora sabes que parece que tener ecógrafo ya es ser... pues perfecto. Pero por lo menos tener la otra... Yo siempre digo, los puntos que damos de referencia de acupuntura que están mezclados con neuromodulación, con técnicas ecoguiadas y con punción seca, son landmarks, o sea, zonas a las que tú te vas, palpas o pones la sonda y luego verificas si la respuesta es correcta o no. Pero los puntos de acupuntura te dan como una línea muy clara de decir, aquí. Claro. En vez de tener que hacer un barrido, pues aquí y ahí pongo la sonda. O sea, que es totalmente compatible. También eso me ha servido un montón, ¿no? Porque ver o estudiar un curso de invasiva y no tener esos puntos de referencia, acabas teniendo tal cantidad de información. En cambio, con tus apuntes, pues tienes los puntos, esos los landmarks, y vas ubicando un poquito para hacer el tracking o para utilizar esos puntos como referencia. Claro. Y la idea es que el curso, como tú dices, sea muy práctico. Porque al final, yo intento que el curso sea lo que yo espero cuando soy alumno. Y por supuesto que hay que tener una base anatómica, los abordajes son seguros, pero podríamos dar mucha más anatomía, podríamos dar mucha más medicina china, pero a mí lo que me interesa es que el alumno termine el fin de semana y pueda hacer cosas el lunes o el martes, porque lo que te va a hacer dominar la técnica es la práctica. Y si tú llegas el lunes o el martes y no tienes un hilo del que empezar a tirar, dices, muy interesante, pero no sé por dónde empezar, lo dejo. Entonces, aunque tenga la sensación de tengo mucho que estudiar, o puedo profundizar mucho y ser muy analítico, pero puedo empezar por aquí, ¿no? Con puntos distales que sean más comodín, con la oreja...
Y no quiere decir que eso lo hagas luego durante 20 años sin variar nada, pero bueno, empieza por ahí y luego poco a poco vas añadiendo otras cosas. Ya. Y luego lo que hablábamos, ¿no? Tenemos tanta cantidad de información que la pandemia nos trajo algo bueno, que es el online, ¿no? Sí. Y ahora también has sacado la parte online del curso que por lo menos te ayuda a tener un poco el fondo de almacén para poder recurrir a la cantidad ingente de información que yo a día de hoy, cuando hicimos la primera... Hace 2 años. Hace, Bueno, esta es la no, tercera hace edición. 4 años, ¿no? Ah. Pues aún me miro Bueno, los sí. apuntes porque hay muchas cosas que aún se me escapan, o sea que imagínate. No, y lo bueno es una técnica, porque al final somos clínicos y seguimos estudiando, pues al final el curso, el concepto es dinámico, que es lo bonito, ¿no? Es decir, pues mira, o encuentras un artículo nuevo, o te formas tú con un compañero que hace invasiva, pero que lo hace coguiado y a lo mejor dice, pues mira, en vez de Giga 53 puede ser más de Giga 54. O te da, no sé, y lo vas actualizando, que también para ti como docente es necesario salirte un poco de siempre lo mismo, ¿no? Sí, porque me consta que aún sigues a full con los cursos, pero estudiando cursos para ti mismo, claro. ¿no? O sea que el concepto es un concepto abierto en el cual en cada formación vas añadiendo matices y actualizaciones, ¿no? Yo, por ejemplo, PNI lo estudié en 2020, terminé 2020-2021 y los primeros cursos de ENA eran 2016-2017. O sea, ya llevabas 3 años haciendo cursos y aún no le habías añadido la capa del PNI. ¿no? Hablaba de visceral, pero no hablaba nada de PNI, no hablaba de ejes endocrinos, no hablaba de leptina, no hablaba de sistema inmune egoísta, ¿no? Y sin embargo no he encontrado un acomodo muy fácil porque la medicina china pues te relaciona elementos metales, piel, sistema inmune, intestino. Es que es brutal. El elemento tierra es músculo, páncreas. Dices, joder, el elemento agua es hueso, gónadas. Dices, estrógenos, menopausia. O sea, es que dices, todo encaja, como dice Poli, que es un amigo y compañero mío. Y es verdad. Pasa que hay que estudiarlo por separado para ver esas coincidencias. Si no las has estudiado, no te das cuenta de esas coincidencias. Claro, es lo que decías, ¿no? Si no lo conoces, hasta que yo no lo conocí y conocí esa interrelación, ni se me había pasado por la cabeza. Había leído algún libro de Ingrid Bankura, también, que es una india, que lo une un poco, ¿no? Pero era un poco denso, ¿no? Y después ese fue el último punto, el que me diste para meter ahí esa capita. Sí. Por ejemplo, ¿alguna de las últimas actualizaciones que hayas añadido como conceptos? Mira, a nivel visceral, por ejemplo, así artículos que me he encontrado relativamente nuevos o que he añadido relativamente nuevos, el elemento fuego en medicina china es Shen, parte emocional, y vasos sanguíneos. Pues hay multitud de estudios ahora que hablan de que ciertas emociones afectan a la célula endotelial y eso predispone a patología cardiovascular. O como en medicina china, además, el elemento fuego es corazón, intestino, delgado, la conexión cerebro-intestino. Ahí metemos todo el nervio vago. Claro. Y como, mira, por ejemplo, el doctor Alonso Puig hace 2 días puso en Instagram hablando de cómo el corazón tiene 40.000 neuronas y tiene su propio sistema nervioso. Y cómo está involucrado en el dolor. Pues ahí metemos todo el nervio vago y toda la parte emocional implicada en el dolor. Claro, la modulación analgésica que tiene el nervio vago. Eso es. Y todo esto, porque el nervio vago, otro tema súper potente, ¿no? La cantidad de estudios que hay que activando, neuromodulando el vago y tienes un mogollón de respuestas, ¿no? Yo tengo una paciente que tiene crisis epilépticas, bueno, su hija, muy, muy chungas, y la única manera de bajarlas era con un electroestimulador que tiene implantado. Son casos diferentes, ¿no? Pero, y lo fácil que es con, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo estimulas el nervio vago? En nuestro concepto pues lo hacemos con la oreja, sobre todo la rama auricular del nervio vago, luego trabajando el frénico, que el frénico y vago van de la mano, y luego hay puntos distales moduladores del parasimpático. Por ejemplo, el nervio distal que más evidencia tiene sobre el vago es el nervio mediano, pericardio 6 sobre todo. En medicina china, pericardio 6 es un punto que se utiliza para náuseas, para vómitos y para calmar el Shen. Es verdad. Pues es todo gastrointestinal y emocional que el nervio vago al final. Entonces dices, joder, es una frase que yo repito mucho en los cursos, joder con los chinos, ¿no? Que dice, la marinera. Claro, los chinos, lo que pasa es que en medicina china te dicen, trabajas náuseas y vómitos porque trabaja el chi rebelde de estómago. Claro. Y tú te quedas así y dices, bueno, pues si no soy médico o soy fisio y tengo 20 años y no tengo todo el conocimiento del nervio vago, pues me aprendo chi rebelde de estómago, chi a contracorriente y ya está. Pero hay una parte occidental que dice, ¿pero esto qué significa? Ya. Y luego vas estudiando, vas encontrándote artículos, evidencia, y habla del nervio vago y que el neumogástrico, que dices, joder, frénico, diafragma, y dices, hostia, los chinos. Y lo juntas todo, y luego artículos que ven la conexión del frénico con las glándulas suprarrenales, le meten los ejes de estrés.
Pues que sí, estiras del hilo Sí, y sí. sale un montón. Y lo que seguro que nos queda. O sea, Y que lo que nos queda, yo siempre por digo, eso- seguro que nos queda mucho porque no hemos estudiado todavía lo suficiente Por como eso, para... por eso siempre te sigo, porque siempre hay alguna perlita a ti y estamos aún hoy en día con nuestra Sí. bagaje de 20 años haciendo cursos como locos o mirando Sí, los sí. cursos y todo. Mira, ¿no? por ejemplo, después de estudiar PNI, a mí un concepto que me gustó mucho fue el de hormesis, Sí, que bueno, que no es un concepto de PNI, es un concepto Sí. que todos los seres vivos tenemos de mejorar las adaptaciones poniéndonos a estresores. sí. Y luego otro concepto que es el electroma, ¿no? Como la suma de cargas iónicas y eléctricas que todo ser vivo tenemos. Ujú. Y juntar esos dos conceptos, al final hablamos de hormesis eléctrica, ¿no? De cómo Sí. poder hacer barridos de frecuencia, hacer cambios en los parámetros para provocar un estrés al sistema y a partir de ahí mejorar la adaptación, ¿no? O sea, Claro. que si al final, si eres un poco inquieto y estudias, aparece, o sea, se te presentan Sí, sí, sí. las... Que al final también es un poco lo que dices tú en los cursos, un poco de lógica, ¿no? Porque es verdad que tampoco no nos queda muy claro lo que es neuromodular, ¿no? Claro. Porque esto es tan complejo que al fin y al Claro. cabo el cuerpo responde como puede, ¿no? Sí. Pues tú lo que añades es esos barridos y el cuerpo lo obligas a que responda. Yo siempre digo, yo creo que cuanto más estudiamos, más nos damos cuenta que no tenemos ni idea de lo que pasa cuando nosotros hacemos un estudio. O sea, más o menos Claro. sospechamos, pero igual Claro. cuando hacen miofascial, toda esa cantidad de respuestas tridimensionales, simultáneas, ¿tú sabes realmente lo que pasa? No, entonces Claro. lo que hay que intentar es ser lo más acertado posible, lo más neutro posible para que el cuerpo encuentre su homeostasis lo antes posible. Claro, claro. Pero, pues eso, y de ahí la palabra neuromodulación también, que hay terapeutas que son muy críticos con la palabra. Realmente la neuromodulación es un proceso del sistema nervioso, no es una Sí, técnica. sí. No, es recoger información, procesarla a nivel central y emitir una respuesta. Todo lo que ¿no? llevamos haciendo toda la vida con fisioterapia, con terapia en general, incluso con ejercicio, con la palabra, es neuromodular, ¿no? Claro. Entonces, bueno, Que eso también, ¿no? Tú coges un estudio científico y ¿qué se mide? Cómo una intervención tiene un efecto en la respuesta, ¿no? Ujú. Pues ya te está chafando la neuromodulación, ¿no? Claro. Porque tendríamos que estudiar a lo mejor cómo ese estímulo entra en el sistema nervioso, la interpretación es muy chunga estudiarla, ¿no? Y luego se emite una respuesta que es lo último, el último eslabón perdido, ¿no? Y entonces, y tú con la técnica, por lo menos sí que estimulando un nervio sí que puedes tener una respuesta motora específica, Claro. ¿no? Y eso Sí. también después se mete para que estimule las aferencias y vuelva a integrarse un poco el circuito, pero vamos, que muy complejo. Sí, es muy complejo, porque fíjate, si es que hablando de la PNI, en el nervio periférico hay receptores inmunitarios, ¿no? Hay Sí. los TOL-like receptores. Entonces, que todo lo que hacemos en el nervio va a tener una repercusión sobre el sistema inmune. Entonces, ¿cómo podemos Ya. medir todo eso simultáneamente? Seguramente se pueda, pero yo creo que hay que ser consciente de nuestra ignorancia, por mucho que Sí, sí, estudiemos, sí, sí, y sí. cuanto antes seamos conscientes de nuestra ignorancia y Sí. ponernos a servicio de esa ignorancia, mejor, porque al final lo otro es ego y no va, Sí. y al final nos va a ir haciendo rechazar cosas que se nos escapan, porque siempre se nos van a escapar cosas. Ujú. Y siempre va a haber pacientes que no terminen de mejorar, y Sí. siempre va a haber una técnica que parece que va a ser la solución a esos pacientes, y al final estamos todos en el mismo camino Ya. de aportar nuestro granito de arena al mundo de la ignorancia que aún así los pacientes mejoran, pero... Aceptar la incertidumbre en la Eso que es. vivimos, ¿no? Claro. Y saber ver lo que puedes y sobre todo lo que no puedes. Y a Eso lo es. mejor lo que no puedes porque el paciente no te permite llegar Claro. a ello también. O sea que Claro. eso al fin y al cabo es un proceso donde hay paciente, tus propias creencias y el nexo sí. de la comunicación entre ellos. Sí, sí. Sí, Es una sí. relación al final. Es Sí, una relación. es una de- relación, es el modelo biopsicosocial tan de moda también a nivel teórico, pero que después no sabes cómo aplicarlo en los pacientes, ¿no? Pues es todo al final. Muy bien, sí, sí. Pues yo creo que con esto hay un Yo buen perfecto. avance. Si no, en 2 semanas vuelvo, así que ya queda. Ya, a ver, ya está. Pues volvemos a repetir o lo que sea, ¿vale? Porque sí, sí, muchísimas gracias Nada, por un placer. darnos este momento y sobre todo por el cursazo que vas a empezar ahora dentro de Nada, nada. gracias a vosotros ¿vale? por invitarme. Ya me siento en casa aquí en la isla Muy bien. y nada. Y que vengas más. Que sean Eso muchas está más. claro, ¿vale? Venga, Gracias. gracias.